Que el Señor te bendiga y te guarde. Te hablo tu hermano Dagoberto Ramírez y me encuentro acá desde este lugar de oración, un lugar donde venimos a pasar tiempo en la presencia de Dios. Y hoy quiero compartir contigo una palabra de Dios que estoy seguro en el Señor que te va a bendecir. Pero antes de empezar con esta palabra, quiero invitarte a que si todavía no te has suscrito al canal, te suscriba, le dé like al video y lo comparta con alguien más. Yo soy muy creyente, y esto siempre lo traigo a mención, de que la palabra de Dios son espíritu y son vida. Y que cada vez que nosotros exponemos nuestro espíritu a la palabra de Dios, pues somos vivificados por medio de su palabra. Y hoy quiero hablar de esa persona maravillosa llamada el Espíritu Santo de Dios. La iglesia de Dios, el creyente, no es efectivo, no es fructífero sin el Espíritu Santo de Dios. En otra palabra, la Biblia también enseña que todos nosotros vinimos a los pies de Cristo por medio del Espíritu Santo y que no podemos llamar a Jesús Señor sino por medio del Espíritu Santo de Dios. Y meditando en este regalo tan maravilloso que Dios ha enviado a nuestras vidas, me conmueve un poco saber de que muchas veces nosotros ignoramos la verdad que está en las Escrituras de que somos la morada del Espíritu Santo de Dios. Primera carta de Corintios capítulo 6, la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y también enseña la palabra de Dios que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Es decir, cuando Dios puso en su corazón enviar al Espíritu Santo de Dios a la tierra, Dios determinó que tú ibas a ser el lugar donde el Espíritu de Dios iba a morar. Es decir, si tú eres un creyente que has nacido de nuevo, que recibiste a Cristo en tu corazón, Jesús ha enviado su Espíritu para que habite en ti. Y hoy nosotros nos hemos convertido en la morada del Espíritu Santo de Dios. Si tú me preguntas, ¿dónde vive el Espíritu de Dios? Mi respuesta es, el Espíritu de Dios vive en mí y el Espíritu de Dios vive en ti. Pero imagínate por un momento vivir con una persona en una casa y no hablarle. Vivir con una persona en una misma habitación e ignorarla cuando Él te quiera hablar. Es el caso del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios vive en nosotros, pero muchas veces nosotros vivimos ignorando al Espíritu Santo de Dios y por eso no tenemos éxito en nuestra vida espiritual. La vida del creyente depende de cuánto conoce al Espíritu Santo y de cuánto se deja guiar por el Espíritu de Dios. Cuando Jesús introdujo al Espíritu Santo en el mundo, Él lo anunció como aquel que vendría y nos iba a guiar, nos iba a enseñar la verdad y nos iba a consolar. Por eso lo presenta como el Consolador. Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu de Dios no vendrá a nosotros. Ahora, ¿qué significa que el Espíritu de Dios more en nuestras vidas? El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la presencia de Dios. En otras palabras, ya yo no necesito buscar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios habita en mí. Si el Espíritu de Dios todavía no habita en tu vida, tú necesitas buscarlo. En este sentido, ya no necesitamos buscarlo más. Necesitamos pasar tiempo con Él, hablando y tener comunión. Yo no vengo a este lugar a buscar al Espíritu Santo. Yo vengo a este lugar a pasar tiempo con el Espíritu Santo que ya vive en mí. Pero repito la pregunta, ¿qué significa que nosotros somos la morada del Espíritu? Significa que Dios vive en nosotros. No sé si esto no le provoca como algo en su espíritu. Yo le estoy diciendo que el Espíritu de Dios, que Dios mismo habita en usted. La palabra de Dios dice, quiero leer este pasaje de las Escrituras que es muy importante, que se encuentra en la primera carta de Corintios capítulo 2, del verso 9 en adelante. La Biblia dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice que el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios y conoce todo lo que está en lo profundo de Dios. El verso 11 dice, porque ¿quién
¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce la cosa de Dios, sino el espíritu de Dios. En otra palabra, la Biblia está enseñando que la profundidad de Dios habita dentro de nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es no ignorar esa fuente de revelación que habita en nuestras vidas. ¿Cuántas personas quieren tener conocimiento de la palabra de Dios, tener profundidad en la palabra de Dios? Pero tú no vas a tener revelación o tú no vas a acceder a la revelación si tú vives diariamente ignorando al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios y Él habita en ti. Significa que la profundidad de Dios está en ti. La profundidad de Dios está en mi espíritu. Solamente tengo que mirar a mi espíritu, que es donde el Espíritu de Dios mora. Otro pasaje muy impactante se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 11, verso 1. La Biblia dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí está la evidencia de cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros y nosotros tenemos una comunión y una relación con Él. La Biblia lo llama espíritu de sabiduría. Es decir, que el Espíritu de Dios mora en ti, significa que la sabiduría de Dios está en ti. Significa que la inteligencia de Dios está en ti. Significa que el consejo de Dios está en ti. Dice espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto me impresiona y me impacta, porque una de las evidencias de cuando el Espíritu de Dios mora en ti y tú tienes una relación y una comunión con Dios, es que el Espíritu de Dios te lleva al temor de Jehová. Y en un momento cuando tú estás haciendo las cosas que no están bien delante de Dios, pues el Espíritu de Dios te habla. El Espíritu de Dios le habla a tu conciencia y tu conciencia te reprende y te dice: no, eso no está bien hecho. Es decir, que si nosotros vivimos una vida en comunión sin ignorar al Espíritu Santo de Dios, eso nos permite vivir una vida alineada y con integridad delante de Dios. Mi palabra para ti es la siguiente: no ignore al Espíritu Santo de Dios. Recuerda, tú eres la morada del Espíritu y el Espíritu de Dios habita en ti. Diariamente, desde la mañana hasta la noche, en todo tu día, tú tienes que tener un contacto y una interacción con el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, Jesús dependió totalmente del Espíritu de Dios desde su concepción hasta su ascensión. Él fue engendrado por medio del Espíritu. Él fue lleno del Espíritu en el Jordán. Él fue guiado por el Espíritu al desierto. Él salió del desierto en el poder del Espíritu y hizo milagro por medio del Espíritu Santo. Hechos 10:38, la Biblia dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La Biblia dice que murió conforme a las Escrituras y resucitó por medio del Espíritu. Y estando resucitado, un cuerpo glorificado, la Biblia dice que le dio mandamiento por el Espíritu de Dios a los apóstoles que habían recibido su palabra. Es decir, todas las vidas de Jesús fue dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía parte y estaba involucrado en todo lo que Jesús hacía. Si nosotros somos la morada del Espíritu, tenemos que involucrar al Espíritu Santo en nuestro diario vivir y en todas las decisiones que nosotros tomamos. Pero muchas veces nosotros tomamos muchas decisiones que al menos que involucramos es al Espíritu de Dios, y por eso nosotros fracasamos. El Espíritu de Dios anhela tener una comunión contigo. La Biblia dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Yo espero que esta palabra haya despertado en ti hambre y sed por el Espíritu Santo, y que tú decidas desde hoy no seguir ignorando esa persona. No ignoréis al Espíritu Santo. Quiero invitarte que comparta esta palabra con alguien más. Y si todavía no te has suscrito al canal, te suscriba, le dé like al video y lo comparta con alguien más. Bendiciones.